Día 91. Lección número 8. El libro de los Hechos de los Apóstoles. Primero, introducción y su autor. Este libro proporciona la única historia auténtica de los primeros 30 años del cristianismo. El primer volumen, el Evangelio de Lucas, narra el nacimiento, ministerio, muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Este segundo volumen comienza con su ascensión. Leer Hechos capítulo 1 versículos del 9 al 11 y traza el progreso del Evangelio hasta el encarcelamiento de Pablo en Roma. Leer Hechos capítulo 28 versículos del 16 al 31. Continúa hablando de lo que Jesús comenzó. Leer Hechos capítulo 1 versículos 1 y 2 por el poder del Espíritu Santo, quien se menciona más de 50 veces. Lucas fue un testigo presencial de muchos acontecimientos que él narra, habiendo estado con el apóstol Pablo casi constantemente desde su llamado a Macedonia. Leer Hechos capítulo 16 versículos del 9 al 10 hasta el final de su vida. Leer segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículo 11. Lucas tuvo acceso directo a los detalles de los primeros años de la Iglesia. Supo de Felipe, el evangelista. Leer Hechos capítulo 21 versículos del 8 al 12. Santiago. Leer Hechos capítulo 21 versículo 18. Silas. Hechos capítulo 16 versículos 11 al 19. Manaén, quien se crió junto con Herodes Antipas. Leer Hechos capítulo 13 versículo 1. Lucas capítulo 8 versículo 3. Y Marcos. Leer Filemón capítulo 24. Pablo llegó a Roma en el año 59 después de Cristo y permaneció allí 2 años. Leer Hechos capítulo 28 versículos 30 y 31. Lo que coloca la fecha de este libro poco después del Evangelio de Lucas. Leer Hechos capítulo 1 versículo del 1 al 2. Lucas capítulo 1 versículos del 1 al 4. O cerca del año 61 después de Cristo. Esto explica por qué no se menciona la muerte de Santiago en el año 62 después de Cristo, la persecución bajo Nerón, año 64 después de Cristo, los juicios, año 62 después de Cristo, la muerte de Pablo, año 68 después de Cristo, ni la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Lucas proporciona detalles precisos acerca de las actividades de líderes claves de la iglesia primitiva. Demuestra que el movimiento cristiano estaba unificado a pesar de que comprendía gente diversa de muchos países. El libro de Hechos establece el ministerio del apóstol Pablo en la perspectiva apropiada, inclusive las razones para su arresto y encarcelamientos. Narra el testimonio de Dios por medio de los apóstoles. Leer Hechos capítulo 2 versículo 2 al 4. Y acentúa el carácter sobrenatural de la fe cristiana y su habilidad de prosperar bajo la oposición más severa. El libro proporciona el trasfondo histórico para 10 cartas de Pablo y documenta 9 sermones tanto de Pedro como de Pablo. Después de su breve prefacio en Hechos capítulo 1 versículos 1 y 2, Lucas menciona las lecciones más importantes para un ministerio exitoso de la Iglesia. Cita evidencias para la resurrección de Cristo. Leer Hechos capítulo 1 versículos 3 al 5. E indica que el Espíritu Santo suministrará el poder para testificar.
Leer Hechos capítulo 1 versículos del 6 al 8. La ascensión y el regreso prometido de Jesús se hacen notar. Leer Hechos capítulo 1 versículos del 9 al 11. Como también la eficacia de creyentes unidos en oración. Leer Hechos capítulo 1 versículos 12 al 14. El resto del libro trata con liderato de la Iglesia de Dios por medio de sus siervos escogidos. Primero Lucas describe el ascenso de Pablo a la prominencia. Leer Hechos capítulo 1 versículo 15 al capítulo 12 versículo 25. Él juega un papel importante en dos acontecimientos necesarios para el ministerio efectivo: escoger discípulos, leer en Hechos capítulo 1, versículo 15 al 26, y el descenso del Espíritu Santo, leer Hechos capítulo 2, versículos 1 al 47. Como un líder clave, él impulsa el desarrollo de la infante iglesia en Jerusalén. Leer Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 8. Judea, Samaria y Galilea. Leer Hechos capítulo 8, versículos 1 al capítulo 9, versículo 31. Y tan lejos como Fenicia, Chipre y Siria. Leer Hechos capítulo 9, versículo 32 al capítulo 12, versículo 25. Por todas estas experiencias, la posición satánica tiene como resultado la extensión de la fe antes que su aniquilación. Después del capítulo 12, Lucas solo menciona a Pedro una vez. Leer Hechos capítulo 15, versículo 7. El resto del libro se enfoca en el apóstol Pablo. Él y su equipo son líderes con la extensión de la iglesia en Asia Menor durante un viaje misionero. Leer Hechos capítulo 13, versículo 1 al capítulo 14, versículo 28. Después de un intervalo para el primer concilio de la iglesia, Pablo otra vez sale a la obra misionera y en 2 viajes extiende la iglesia hasta Grecia y vuelve a visitar a los que antes plantó. Leer Hechos capítulo 15, versículo 36 al capítulo 21, versículo 16. En el resto del libro, Lucas narra el plan de Dios para que Pablo fuera a Roma vía su arresto y juicios. Leer Hechos capítulo 21, versículo 17 al capítulo 23, versículo 30. El encarcelamiento en Cesarea. Leer en Hechos capítulo 23, versículo 31 al capítulo 26, versículo 32. La navegación a Roma. Leer Hechos capítulo 27, versículo 1 al capítulo 28, versículo 15. Y finalmente, su encarcelamiento. Allí, leer Hechos capítulo 28, versículos 16 al 31. Leer los Hechos significa atestiguar el crecimiento del cristianismo de un reducido grupo en Jerusalén. Leer en Hechos capítulo 1, versículo 15, a muchas iglesias locales en 3 continentes, en solo 3 décadas. En Hechos se informa del progreso de la iglesia 8 veces. Leer Hechos capítulo 2, versículo 47, capítulo 4, versículo 4, capítulo 6, versículo 7, capítulo 9, versículo 31, capítulo 12, versículo 24, capítulo 16, versículo 5,
capítulo 19, versículo 20, capítulo 28, versículo 31. Estas anotaciones acentúan el crecimiento numérico y el impacto creciente de la palabra de Dios en la vida de la gente. Primero, detalles históricos fieles. Cada página de Hechos abunda de detalles precisos y específicos que deleitan al historiador. El relato abarca un periodo aproximadamente de 30 años y se entiende por toda la tierra de Jerusalén hasta Roma. La descripción que Lucas hace de estos tiempos y lugares está llena de toda clase de gentes y culturas, una gran variedad de administraciones gubernamentales, escenas de la corte en Cesarea y dramáticos acontecimientos que involucran ciudades tales como Antioquía, Éfeso, Atenas, Corinto y Roma. También están incluidos distritos de países bárbaros y centros judíos. Sin embargo, en cada ejemplo, los hallazgos arqueológicos revelan que Lucas emplea los términos apropiados para cada tiempo y lugar que describe. La crítica negativa no ha podido refutar la veracidad de las designaciones políticas y geográficas que usa Lucas. Segundo, excelencia literaria. Lucas tiene un amplio vocabulario comparado con el de otros escritores del Nuevo Testamento. Además, lo emplea con un estilo literario tal que se ajusta al marco cultural de los incidentes que están registrando. A veces emplea un estilo griego muy castizo, otras veces usa expresiones que reflejan el trasfondo semítico de la Palestina en el primer siglo. Esto es una indicación de la práctica cuidadosa de Lucas en el usar el lenguaje apropiado para el tiempo y el lugar que describe. Usa semitismo cuando está describiendo sucesos que toman lugar en la Palestina, capítulos del 1 al 12. Sin embargo, cuando relata los viajes de Pablo a tierras helenistas, fuera de los territorios donde se hablaba el arameo, desaparecen los semitismos. Tercero, descripción dramática. El uso hábil de discursos contribuye al efecto dramático de la narración. Los de Pedro y Pablo están cuidadosamente distanciados y equilibrados, mientras que otros discursos por varios personajes contribuyen variedad e intensidad. Los detalles le dan vida a la acción. En ninguna otra literatura antigua hay un relato de naufragio superior al de Lucas, con todos sus detalles náuticos. Leer Lucas capítulo 27. La narración en su totalidad es animada y se mueve con rapidez. Cuarto, relato objetivo. El manejo cuidadoso y artístico de Lucas no le resta valor a la fidelidad de su retrato. Él demuestra su objetividad al registrar tanto los fallos como los triunfos, tanto lo malo como lo bueno, en la iglesia primitiva. Incluye en su relato no solo el descontento entre los judíos que habla griego y los que de habla aramea. Leer Hechos capítulo 6, versículo 1. Sino también el descontento entre Pablo y Bernabé. Leer Hechos capítulo 15, versículo 39. Reconoce el hecho de que existían diferencias profundas. Leer Hechos capítulo 15, versículo 2. Capítulo 21, versículos 20 al 21.